Ahora en histología vamos a hablar acerca del hipotálamo y de la hipófisis. Entonces, primero hay que entender de que el hipotálamo es parte del diencéfalo que se va a encontrar debajo del tálamo. ¿Okay? Entonces, la función del hipotálamo y de la hipófisis van a ser muy importantes. Por ejemplo, la del hipotálamo es que va a ayudar en la homeostasis del medio, tanto interno como externo. Se dice que el hipotálamo tiene una función importante sobre el sistema límbico. En el caso de la hipófisis vamos a ver que su función más que nada es la secreción de hormonas, ¿no? Y que va a estar mediado pues por la función del hipotálamo. O sea, el hipotálamo va a decir cuándo o cuándo no liberar esas hormonas. Además, el hipotálamo no solo tiene señales en el hipófisis, sino también en el tálamo, porque vamos a ver aquí, acá, sistema límbico, tálamo y el sistema nervioso autónomo. Entonces, además también a la hipófisis se le va a conocer como una glándula maestra, porque es ella quien va a secretar hormonas que van a empezar a modular diferentes mecanismos. Bien, entonces vemos aquí que el hipotálamo va a ser parte del suelo de la pared del tercer ventrículo. ¿Okay? Entonces, si te pone el hipotálamo es parte de la pared del tercer ventrículo, sí. ¿Okay? Entonces, como ya acá les dije, es el principal efector del sistema límbico, ¿no? Porque va a contribuir en la memoria, en el aprendizaje, en el comportamiento, etc. Vamos a ver aquí que en relación a la hipófisis, nosotros vamos a tener dos porciones de la hipófisis, que es la adenohipófisis en la parte anterior y la neurohipófisis en la parte posterior. Entonces vamos a ver que la neurohipófisis es la que va a estar conectada con el hipotálamo a través del infundíbulo. Entonces la conexión que se va a ir desarrollando de la neurohipófisis con el hipotálamo va a ser por terminaciones nerviosas, ¿no? Los axones van a llegar hacia la neurohipófisis y es ahí donde se van a empezar a conectar. Sin embargo, nos damos cuenta que la adenohipófisis en realidad no tiene una conexión directa con el hipotálamo. Entonces, este mecanismo en donde se van a empezar a enviar información va a ser mediante los vasos sanguíneos. Ahora, en el caso del hipotálamo vamos a ver que tenemos tres partes, ¿no? Una parte anterior, una parte media y una parte posterior. En la parte anterior del hipotálamo vamos a conocer al supraóptico. Esta parte anterior es el supraóptico. En la parte posterior vamos a ver que está la porción mamilar. Y en la parte media vamos a ver que está la porción tuberal. Entonces, en anterior está el supraóptico, mamilar posterior y tuberal medio. Bien, entonces aquí vemos que, como ya les mencioné, las funciones del hipotálamo es conectar tanto el medio interno como el medio externo, ¿no? Pero estas también van a modularse a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, la activación a nivel del tálamo, la activación del sistema nervioso autónomo, del sistema límbico, de la hipófisis y la formación reticular. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, este hipotálamo con el sistema límbico lo que va a hacer es que va a activar un núcleo, que ahorita también lo vamos a conocer, que es el núcleo accumbens. Este núcleo lo que hace es la conducta motora. Pero además del sistema límbico que activa el núcleo accumbens y que eso contribuye en la conducta motora, vamos a ver que también el tálamo va a hacer lo mismo, va a activar el núcleo accumbens y con ello también la conducta motora. Por su parte, vamos a ver que la hipófisis, como nosotros mencionábamos, era una glándula maestra. Entonces la hipófisis consiste en la liberación de hormonas, ¿no? Y controlar pues la homeostasis del medio. Por su parte, el sistema nervioso autónomo, como por ejemplo vimos en relación a los nervios o las terminaciones autónomas, ¿no? Que estaban en el intestino, por ejemplo el de Meissner, ¿no? Vamos a ver que ellos van a controlar no solo el intestino, sino también otros órganos. Hablamos también de la función o la formación reticular, quien te va a contribuir en el ciclo circadiano, ¿no? En el despertar y en el sueño. Bien, entonces eso es importante que nos acordemos. Sistema límbico con el núcleo accumbens, al igual que el tálamo, conducta motora. La hipófisis va a ser más que nada la homeostasis por la liberación de hormonas, el sistema autónomo para la modulación del control de los órganos y también la formación reticular para el ciclo circadiano, que es el despertar y el sueño.
Entonces, en relación a los núcleos hipotalámicos, vamos a separarlos en una porción tanto anterior, media y posterior. Si bien decíamos nosotros que en la porción anterior se conocía como el supraóptico, vamos a encontrar a un núcleo que se llama el núcleo supraóptico, ¿ok? Vamos a encontrar también, aquí, decíamos que en la porción posterior se conocía como el mamilar, entonces también vamos a encontrar un núcleo que es el núcleo mamilar. Vamos a ver también que en la porción medial vamos a encontrar al que se conoce como túbero, ¿no? O tuberal. Entonces, para que se nos sea mucho más fácil acordarnos, lo vamos a dividir en anterior, medio y posterior. Entonces, en anterior, poner acá anterior, vamos a ver primero al núcleo supraquiasmático. Si bien nos acordamos del supraquiasmático más que nada para fisiología, ¿no? Sabíamos que los genes tanto CLOCK como PER activaban este núcleo supraquiasmático, ¿no? Para que se dé este ciclo circadiano, ¿no? Por ejemplo, el núcleo, el gen PER lo que hacía en el supraquiasmático era ir hacia la glándula pineal para que libere melatonina y esta melatonina vaya hacia el núcleo supraóptico y el núcleo supraóptico libere GABA e inhiba el sistema activador ascendente, si no me equivoco. Sistema activador reticular ascendente, creo que algo así era. Bien, entonces encontramos el primer núcleo en la porción anterior que es el supraquiasmático. Vamos a poner NSQ, núcleo supraquiasmático. Luego, seguido a este núcleo, vamos a encontrar otro que sí es el núcleo preóptico. ¿Ok? Preóptico. Vamos a ver también otro núcleo, que es ese núcleo que me designa también la región anterior, que es el supraquiasmático, que ya también mencionamos, ¿no? Que es el que libera GABA. Entonces acá ponemos núcleo preóptico y núcleo supraóptico. También vamos a encontrar otro núcleo que es el núcleo anterior. En sí la función del núcleo anterior con el núcleo preóptico van a ser casi similares, ¿ok? Núcleo anterior. Y luego tenemos un núcleo de aquí que es el núcleo paraventricular. Paraventricular. ¿Ok? Entonces, el núcleo supraquiasmático, el núcleo supraóptico, preóptico anterior y paraventricular. Eso es en la porción anterior. En la porción media, aquí vamos a poner media, también vamos a encontrar otros núcleos, pero eso lo vamos a poner de otro color. Ya. Tenemos, por ejemplo, el núcleo arcuato. ¿Ok? El núcleo arcuato. Vamos a tener también al núcleo ventromedial o ventromedial. Bueno, esto está mal coloreado. Y otro núcleo que va a ser el núcleo dorsomedial. ¿Ok? Núcleo aquí, ya. Núcleo arcuato. No confundir con el anterior, por eso vamos a poner arcuato. Núcleo ventromedial y el núcleo dorsomedial. Bien, entonces ya tenemos aquí el núcleo supraquiasmático, el núcleo óptico, supraóptico, el núcleo preóptico, el núcleo anterior y el núcleo paraventricular. Y en la parte media vamos a tener el núcleo arcuato, el ventromedial y el dorsomedial. En la porción posterior vamos a tener otro núcleo, que lo vamos a tener de verde. No verde, no, naranja. Ya. Aquí en la porción posterior vamos a tener dos núcleos, que es el que me definía el nombre de la porción posterior, que era el mamilar, y el núcleo posterior, ¿no? Tal cual. Bien, entonces núcleo mamilar y núcleo posterior. Y esos son los núcleos del hipotálamo. Entonces, bueno, la última, para acordarnos, tenemos en la porción anterior, vamos a tener el supraquiasmático, vamos a tener al supraóptico, vamos a tener también al preóptico, al anterior, al paraventricular. En la porción medial vamos a tener al arcuato, vamos a tener también al ventromedial, al dorsomedial y en la porción posterior al mamilar y el posterior. Entonces esos son los núcleos que vamos a encontrar en el hipotálamo y aquí también los podemos visualizar.
¿no? Entonces acá está el núcleo preóptico, acá está el núcleo supraóptico, el supraquiasmático, está por aquí, este debería ser el supraquiasmático, aquí, supraquiasmático, ¿no? El preóptico, el supraóptico, el supraquiasmático, el paraventricular, que es el 2, el 3 es el anterior, ¿no? El núcleo anterior o el núcleo hipotalámico anterior. Vamos a ver aquí que está el arcuato, aquí tenemos el 7 que vendría a ser el ventromedial, el dorsomedial, y el 5, pues el 5 no le encontré un nombre en realidad, pero después lo busco, ahí les digo. El 8, el 10 que es el mamilar y el 8 que es el posterior, ¿no? O el hipotálamo posterior. Hipotalámico posterior. Bien. Entonces, antes de pasar a hablar a las neuronas, entender las funciones de estos núcleos también nos podría servir, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en el área anterior, área media y el área posterior. Vamos a iniciar con el área posterior porque creo que es como tenemos simplemente dos, es mucho más fácil que nos acordemos. Entonces vamos a relacionar el núcleo posterior, ¿no? Ya sé cómo mejor. Vamos a iniciar con el núcleo posterior y con el núcleo anterior. Entonces vamos a ver que las funciones de ambos van a diferenciarse. Por ejemplo, el núcleo posterior va a tener una respuesta al frío. A ver cómo dijo, frío. También vamos a ver que va a estar una actividad simpática, o sea, del sistema nervioso simpático. Vamos a ver también que está más que nada relacionado en la excitación simpática y también de la vigilancia, ¿no? Vamos a ver vigilancia. Pero, por su parte, en el caso del núcleo anterior, no va a haber una respuesta al frío, sino más bien va a haber una respuesta al calor. No va a haber una actividad simpática, sino va a haber una actividad parasimpática. No va a haber una vigilancia, sino más va a estar relacionado con el sueño. Bien, y ya nos aprendimos dos núcleos, ¿no? El núcleo posterior y el núcleo anterior con sus funciones. En el caso del núcleo mamilar, M de mamilar me viene a memoria. Entonces esa es la función del núcleo mamilar, que es de la memoria. Y ya aprendimos tres núcleos. En el caso del dorso medial, el dorso medial más que nada es en el comportamiento emocional. Comportamiento emocional, dorso medial, y también en el rol, tiene un rol con el ciclo circadiano. Entonces, ¿nos podemos acordar, por ejemplo, de la emoción? Yo creo que sí, porque mira, es el que está más arriba, entonces las emociones son muy importantes. Y con el rol del ciclo circadiano nos podemos acordar de que si bien el anterior es con el sueño y el posterior es con la vigilancia, entonces el medio es como que está entre los dos, ¿no? Por eso es el ciclo circadiano, que es tanto del sueño y vigilancia. En el caso del ventromedial, vamos a ver que su función es que va a inhibir el apetito. Además también inhibe no solo el apetito, sino también la sed. Y también tiene una relación con la saciedad. ¿Okay? Por su parte, el núcleo arcuato, su función más que nada es la liberación de neurotransmisores tanto inhibidores como neurotransmisores excitadores. ¿Okay? Pero además también es quien va a iniciar tanto el apetito como la sed. Entonces, si bien el núcleo ventromedial inhibía, el núcleo arcuato lo va a activar. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 núcleos, ¿no? Entonces, para recordar, vemos que el núcleo mamilar se va a relacionar con la memoria, el núcleo posterior con el núcleo anterior tienen funciones diferentes, ¿no? El núcleo posterior más que nada es el frío, también está relacionado con la vigilancia y además también que activa el sistema nervioso simpático. En cambio el anterior más que nada es que modular o va a tener una respuesta frente al calor, va a estar activando el parasimpático y también vamos a ver que va a haber una respuesta frente al sueño.
En el caso del dorso medial, más que nada son el comportamiento emocional y también en el rol del ciclo circadiano, ¿no? Es que es en medio de ellos. En el caso del ventromedial es el quien va a inhibir el apetito, va a inhibir la sed y también va a estar relacionado con la saciedad. En cambio, lo que hace el núcleo arcuato va a ser que va a activar, ¿okay? Va a activar la liberación de hormonas o neurotransmisores que van a ser, más que nada hormonas, no, neurotransmisores que van a ser excitadores o inhibidores, y también va a estar relacionado con el apetito y con la sed, ¿no? Apetito como sed. Ya tenemos 6. Nos faltaría el núcleo supraquiasmático. Si bien el núcleo supraquiasmático dijimos que era quien sensaba tanto los genes CLOCK y RER que se habló en fisiología, y si quieren que haga un video de fisiología díganme nada más. Vamos a ver que va a estar relacionado con el ciclo circadiano. Nado con ciclo circadiano, ¿okay? Relacionado con el ciclo circadiano. Vamos a ver también que va a secretar, al igual que el núcleo arcuato, va a secretar hormonas tanto excitadoras como inhibidoras, ¿okay? Como inhibidoras. Aquí también. Lo mismo que En el caso del núcleo supraóptico, vamos a ver que su función es más que nada la liberación tanto de esos del GABA que yo les mencionaba, pero hay una función mucho más importante, y es que va a liberar el ADH y la oxitocina, que más adelante aquí se habla de eso, ¿no? Aquí está el corpúsculo de Herring, donde se liberaba o ADH o oxitocina. Entonces es gracias al núcleo supraóptico. En el caso del núcleo anterior y paraventricular, pues ya dijimos que paraventricular preóptico, su función es casi similar, pero del paraventricular la función más que nada es también similar a estas. En realidad no encontré una función de él, bueno, en la PPT. No me acuerdo. Ya, pero esa también les digo después. Entonces ya esas son las funciones de los núcleos y nada, ya nos la acordamos. Ya. En el caso, ahora sí, de las neuronas. Entonces, en las neuronas se hablan de dos neuronas muy importantes, que son las magnocelulares y también las parvocelulares, ¿ok? Entonces, las neuronas magnocelulares, ¿ok?, van a ser quienes se van a encargar de secretar vasopresina o oxitocina, ¿ok? Pero también algunas magnocelulares van a poder liberar ambas, tanto vasopresina como oxitocina. Pero ojo, en el corpúsculo de Herring nosotros solo vamos a ver o vasopresina u oxitocina, no los dos, ¿ok? Ahora, vamos a ver que estas neuronas parvocelulares, ¿ok?, van a iniciar, si bien nosotros hablamos de la porción anterior, ¿no? Acordemos. Hablábamos de la porción anterior del hipotálamo. Entonces, en la porción anterior del hipotálamo, ¿a quiénes encontrábamos? A tales núcleos, ya. Entonces, dentro de esos tales núcleos, el que me va a importar es el supraóptico. Y es el supraóptico quien me va a liberar estas, ¿no? O sea, que está el supraóptico. Y acá está la función del paraventricular. El paraventricular, entonces, también está relacionado con la liberación tanto de vasopresina u oxitocina. Bien, supraóptico y paraventricular. Entonces, vamos a ver que también las dendritas de estas neuronas magnocelulares pueden liberar estas moléculas, ¿no?, que se pueden liberar por la sangre, pero más que nada lo liberan, vamos a ver, por esos corpúsculos de Herring a nivel de la neurohipófisis. Bien, por ejemplo, acá está, mira, que viaja por el axón hacia la neurohipófisis. Vamos a ver que va a tener gran cantidad de vesículas, quienes van a contener estas moléculas, ¿no? Y además también va a tener muchos corpúsculos de Nissen, ¿no?
porque es el retículo endoplasmático rugoso en realidad. Bien. En el caso de las parvocelulares, vamos a ver que en casi toda la región hipotalámica van a estar estas parvocelulares. Si bien las magnocelulares estaban en supraóptico y paraventricular, ya estas parvocelulares van a estar en casi toda la región hipotalámica, menos en una, en el dorso medial. ¿Y se acuerdan que era el dorso medial? Ya la función del dorso medial más que nada era el control de las emociones y también el control del ciclo circadiano, ¿no? Entonces estas no van a estar en el dorso medial, más bien sí van a estar en otras regiones hipotalámicas. Entonces vamos a ver que estas neuronas van a ser mucho más pequeñas que las magnocelulares, por eso son las magnocelulares las más grandes. Vamos a ver que también hay numerosas vesículas, al igual que estas magnocelulares, y también van a tener gran cantidad de corpúsculos de níquel. Ahora, el axón en realidad va a liberar estos neuropéptidos, ¿ok? Pero no lo va a hacer, por ejemplo, con su axón directo hacia las células que se encuentran en la neurohipófisis, ¿no? En el corpúsculo de Henry, por ejemplo. No, sino más bien en este caso van a utilizar una vía que siempre todo el mundo utiliza, que es el sistema portohipotalámico hipófisis, o sea, los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces va a llevar hacia la adenohipófisis, ¿ok? Lo lleva hacia la adenohipófisis. Entonces vamos a ver que estas terminaciones van a tender a liberar estas hormonas y vamos a tener, por ejemplo, a las acidófilas, como por ejemplo las de tipo corticotrofas, las de tipo tirotropas, las de tipo gonadotrópicas, ¿no? Como es la FSH, la leutinizante, la folículo estimulante, de la TSH para las tiroides. Bien, y eso, ya. Entonces, ahora vamos a hablar de la hipófisis. Ya hablamos del hipotálamo. Entonces, en el caso de la hipófisis, más que nada nosotros vamos a ver, como ya les mencioné, que es la neurohipófisis quien se conecta con el hipotálamo por el infundíbulo y es la adenohipófisis la que no, ¿no? Entonces vamos a ver que a ambas les va a separar un tabique fibrocolagenoso, no va a tener fibras de colágeno, entonces tabique. Bien, entonces en este tabique va a ser una zona de transición entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. Entonces, si yo hablo de una zona de transición, nosotros vamos a ver unos quistes conocidos como quistes de Ranke. ¿Okay? Vamos a poner aquí quistes de Ranke. Que lo vamos a ver, que son estas, les adelanto nada más, que son estas de aquí, estos son los quistes de Rathke. Bien, que los van a estar cubiertos por un epitelio cúbico simple. ¿Okay? Esos son los quistes de Rathke que me indican la zona de transición entre adenohipófisis y neurohipófisis. Ahora, vamos a ver que tanto en adenohipófisis como en neurohipófisis, la liberación de estas hormonas van a variar, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la adenohipófisis vamos a tener diferentes tipos de células. Una de estas células pues lo podemos diferenciar en células basófilas, en células acidófilas y en células cromófobas. Las cromófobas antes eran o basófilas o eran acidófilas, pero ahora ya no tienen ni color, ni una de esas. ¿Okay? Entonces vamos a ver que más que nada la adenohipófisis se va a separar en pars. Tenemos el pars distalis, ¿okay? La parte distal, que va a tener estas células, ¿okay? La pars distalis, ¿okay? Que va a tener estas células. Vamos a ver que en sí va a estar compuestos por cordones,
y nidos, así, no sé si se acuerdan de Morfo 2, que hablaban de cordones y nidos. Ya en la pars distalis vamos a tener esos cordones y nidos, quienes van a tener a estas células o basófilas o van a tener a las células acidófilas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que estas son las acidófilas, aquí está su núcleo. Imaginemos que aquí tenemos a las basófilas. Aquí está su núcleo. Y luego vamos a tener las cromófobas. Y aquí está su núcleo. Bien. Entonces son estas, ¿no? La pars distals envuelta por nidos en cordones, ¿no? Ahora, aparte de esta pars distalis, vamos a tener una pars que vendría a ser una pars intermedia. Una parte intermedia. En la parte intermedia vamos a ver que está esa zona de transición en realidad. La parte intermedia es más que nada la zona de transición donde encontramos los quistes de Rathke, ¿no? Entonces, para explicarles a grandes rasgos, pues los quistes de Rathke, que son estos de aquí, son un acúmulo de coloide, ¿no? Coloide con detritos celulares. Ok, ahorita les explico. Aquí ponemos coloide con detritos celulares. Bien, entonces a veces se va a extender hasta lo que vendría a ser la neurohipófisis, ¿no? La porción nerviosa. Y va a estar envuelto, como ya les mencioné, por epitelio cúbico simple, ¿no? Epitelio cúbico simple, imaginemos que es esto. Entonces, nada más ahí. Ahora, vamos a ver que en esta porción, pero esto es solo el dato, que se encontró gran cantidad de un neuropéptido que es el MSH. ¿Okay? Este neuropéptido más que nada regula el apetito, vamos a ver que también regula la respiración, regula el estrés, etcétera, ¿no? Y nada, solo eso era como dato. Bien. Luego vamos a hablar acerca de otra pars, que es la pars tuberalis. Esta pars tuberalis nada más y nada menos es una región muy vascularizada, ¿okay? Con venas, con vasos sanguíneos, y está dispuesta en cordones, así como estas de aquí, en cordones, ¿okay? Y está asociado a vasos sanguíneos. Entonces, nosotros dijimos que estas parvos celulares empezaban a liberar, ¿no? Estas gonatotropas, tirotropas, le liberaban hacia la sangre y viajaban hacia la adenohipófisis, ¿no? Entonces es aquí donde encontramos el pars tuberalis, estas células quienes van a empezar a liberar leutinizante o hormona folículo estimulante o hormona adenocorticotropa, ¿no? Bien. Entonces, eso es en relación a la adenohipófisis, pero en el caso de la neurohipófisis, vamos a ver que hay tres partes en la neurohipófisis. 1, 2, 3. La primera parte vendría a ser la eminencia media. Entonces tenemos a la eminencia media, tenemos al infundíbulo, que era el que conectaba el hipotálamo con la neurohipófisis. Tenemos también al pars nervioso. Ya no tenemos al pars distalis, ni al pars intermedio, ni al pars tuberalis, sino al pars nervioso. Entonces es en la eminencia media, ¿okay?, donde se van a alojar los plexos capilares. O sea, por ser la neurohipófisis no significa que simplemente axones van a estar a nivel en la neurohipófisis, sino también vamos a ver que se pueden encontrar vasos sanguíneos, pero a comparación de la adenohipófisis van a ser menores sus números de vasos sanguíneos.
En el caso del pars nervioso, vamos a ver que sí, aquí en efecto van a haber axones, pero ojo, estos axones son amielíticos. Entonces, estos axones amielíticos, vamos a ver que sus somas van a encontrarse tanto en los núcleos, como ya dijimos, supraóptico y en el núcleo paraventricular, ¿no? Entonces, ¿se acordaban quiénes liberaban esto? Pues liberaban tanto vasopresina como oxitocina. Bien, entonces, ¿quiénes van a liberar esto? En realidad tenemos varios tipos de células. Tenemos células tanto pequeñas, células medianas, células grandes. Entonces las células pequeñas van a ser quienes liberan ADH, o sea, la vasopresina con la oxitocina. En cambio, se dice que las células medianas, por ejemplo, liberan acetilcolina, y las células grandes, pues ya van a ser mucho más grandes que... en realidad no me acuerdo que había leído sobre las células grandes, pero no me acuerdo que libera. Bien, entonces la cuestión es que tanto la vasopresina como la oxitocina van a liberarse en esos corpúsculos de Herin que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos encontrar en la neurohipófisis? Podemos encontrar, además de todo esto, de los axones amielínicos, podemos encontrar también a telodendrones, así se le conoce, telodendrones, y algo muy importante que son los pituicitos. En realidad estos pituicitos van a tener la función de soporte, ¿ok? La función de soporte en la neurohipófisis. Pituicitos. Pero también podemos encontrar glía, ¿ok? Diferentes tipos de glía. Entonces, ¿qué encontramos en la neurohipófisis? Encontramos pituicitos, encontramos glía, encontramos también axones amielíticos y telodendrones. Bien, y algo aquí que me gustaría enfatizar es que básicamente estos pituicitos forman parte del 25% del volumen del pars nervioso. Entonces sí son células considerablemente que abarcan el volumen de los neurohipófisis. Bien, ahora, ya con el caso de la teoría, pues ya estamos. Básicamente aquí es diferenciar las láminas y acá vemos que está un poquito más colorado. Podemos evidenciar que estamos a nivel de la adenopófisis, ¿no? Porque la adenopófisis más que nada está muy irrigada. Entonces dijimos que nosotros podemos encontrar varios tipos de células. Dentro de estas células tenemos estas células que son las acidófilas, las células basófilas y las células cromófogas, ¿no? Estas de aquí. Entonces vamos a ver que las acidófilas representan el 40%, las basófilas representan el 50%, aquí están, y las cromófobas, que son estas, o esta de aquí también, representan el 50%. Ya. Entonces, allá. Nada, acá lo mismo, ¿no? Acá podemos ver que aquí están las acidófilas, las basófilas y las cromófobas. Entonces, en las acidófilas nosotros podemos diferenciar que, por ejemplo, la membrana citoplasmática es muy definida, al igual que el núcleo, y también está el nucleolo, ¿no? En las basófilas también, aquí tenemos el núcleo con una membrana nuclear muy definida. En cambio, la membrana citoplasmática no está tan definida y también se puede evidenciar el nucleolo. Aquí en las cromófobas, pues vemos que su tinción no es ni acidófila ni basófila, sino más bien no tiene una tinción. Y también vemos que el núcleo, la membrana nuclear es muy definida y el nucleolo también. ¿Qué más? Ya. Aquí básicamente son que las acidófilas, qué es lo que liberan y qué es lo que liberan las basófilas, ¿no? Las basófilas, por su parte, liberan las corticotrofas, ¿no? Las células corticotrofas, que son la adenocorticotrofa. Vemos también la tirotrofa, que es la TSH, y las gonadotrofas, que van a ser las leutinizantes y las foliculoestimulantes, ¿no? En el caso de las acidófilas, pues estas sí no me acuerdo bien, que las voy a mencionar después. Bien. Y acá lo mismo, ¿no?
Vemos aquí, por ejemplo, a las cromófobas, a las basófilas y a las acidófilas. Acá se puede diferenciar muy bien, no cada célula, sino más bien que estamos en la adenopófisis, porque ahí está muy irrigado. Y luego está aquí la zona de transición, que nosotros mencionábamos que en esta zona de transición teníamos a estos quistes, que son los quistes de Rathke, que son sustancias, un acúmulo coloide, ¿no?, de detritos celulares. Entonces van a estar envueltos por un epitelio cúbico simple. Bien, ¿qué más? Acá también vemos otro quiste de Rathke, nada más. Aquí igual, aquí está el epitelio cúbico simple que se puede ver alrededor de esta sustancia coloide. Ya, y aquí estamos pues en la neurohipófisis. Si nos damos cuenta, esta es muy diferente a esta, ¿no? Esta es la adenohipófisis y esta es la la neurohipófisis. Entonces vemos que sí, en efecto hay vasos sanguíneos, pero estos vasos sanguíneos pues no son tan grandes o en número, ¿no?, de que es la adenohipófisis. Entonces nos damos cuenta que aquí sí se van a presentar estos axones amilíticos y que sí se pueden diferenciar estos axones amilíticos. Bien, podemos ver estos axones amilíticos. Pensé que estaba grabando. Ya, bueno, la cuestión es que aquí vemos, ya, entonces vemos aquí a la neurohipófisis. En esta neurohipófisis pues podemos evidenciar que sí se ven estos axones amilíticos. Entonces, además de los axones amilíticos, nosotros dijimos que podíamos ver o pituicitos, o podíamos ver telodendrones, o podíamos ver glía, pero también podíamos ver algunos vasos sanguíneos como estos, ¿no? Aquí vemos a los pituicitos, acá vemos a estos axones amilíticos, ¿no? Y acá vemos también el vaso sanguíneo. Ahora, aquí vemos el corpúsculo de Herin, donde van a llegar estas fibras amilíticas a este corpúsculo de Herin, que o pueden liberar oxitocina o pueden liberar lo que vendría a ser vasopresina. Entonces, que llegan desde el núcleo supraóptico o el núcleo paraventricular. Y aquí están los pituicitos que ya se mencionó, y estos son los vasos sanguíneos. Aquí también vemos aquí a los pituicitos, y aquí vemos que está el núcleo, ¿no?, y la membrana bien delimitada. Y luego vamos a hablar acerca de la glándula pineal. En el caso de la glándula pineal, vamos a ver que luego vamos a hablar acerca de la glándula pineal. En el caso de la glándula pineal, vamos a ver que lo va a envolver todo esto, va a estar envuelto por una cápsula que es tejido conectivo denso irregular. Entonces, aquí vemos mejor esta cápsula, ¿no?, de tejido conectivo. Y vemos aquí que vamos a encontrar algo muy característico, que son los depósitos de arenilla, ¿no?, que son depósitos de sales, ¿no?, o arenillas cerebrales, ¿no?, y que van a ser depósitos de sales, de todo tipo de sales en realidad. Entonces son arenillas cerebrales. En este caso, pues vamos a diferenciar que no vamos a tener ni los pituicitos ni las células basófilas o acidófilas o cromófobas que encontrábamos a nivel de la adenohipófisis y neurohipófisis, sino más bien aquí vamos a encontrar, como estamos en la glándula pineal, a los pinealocitos. Entonces estos pinealocitos, si nos damos cuenta, la forma va a ser diferente a estas, por ejemplo, o a estas, ¿no? Entonces estos sí vendrían a ser glía, que son los astrocitos, ¿no?, que su función ya sabíamos que es de soporte. Entonces, más que nada, la diferencia entre ambas es que en efecto podemos ver a nivel de los pinealocitos, podemos evidenciar a lo que son el citoplasma, ¿no?, y el núcleo, que son redondos. Este también es un pinealocito, este también es un pinealocito, en cambio aquí vendría a ser un astrocito. Y también un astrocito. La forma es más triangular, acá está forma alargada, triangular, citoplasma escaso, núcleo no, cromatina no. En este caso también vemos un pinealocito, acá otro pinealocito, acá otro pinealocito, aquí también otro pinealocito, y aquí vasos sanguíneos, ¿no? Y aquí esto es nada más, esto es la neurohipófisis, y es para diferenciar esto con esto.
Y lo que podemos visualizar para diferenciar si estamos en una glándula pineal o si estamos en la neurohipófisis, más que nada es que si hay presencia de los corpúsculos de Hering, estamos en la neurohipófisis. Si hay presencia de las arenillas cerebrales, estamos en la glándula pineal. Y además yo creo que las muestras son más acidófilas a nivel de la glándula pineal, y estas se van un poquito más claras, ¿no? Bien, y también se ven los axones amilípticos, miren los axones de acá. Los aquí. En cambio aquí no se visualizan como que tal cual, ¿no? Axones. Y ya que son las muestras del microscopio, aquí vemos el plexo coroideo. Esto de aquí vendría a ser la glándula pineal, y acá vemos la cápsula de la glándula pineal. Aquí vemos esa arenilla cerebral que mencionamos, entonces también estamos en la glándula pineal, ¿no? Y aquí pueden estar estas células que son los pinealocitos y las células gliales. Aquí también vemos esta arenilla, te lo pueden poner así, la arenilla cerebral. ¿Qué es esto? Esta es una célula pinealocito, una célula pineal. Este de aquí vendría a ser un astrocito, ¿no? Y aquí estamos a nivel de la hipófisis. Esto es la zona de transición con los quistes de Rathke. Aquí vemos también que son sustancias coloides, ¿no? Que están envueltos por un epitelio cúbico. Aquí vemos que está más vascularizado, por eso es la adenohipófisis, y esto es la neurohipófisis. Aquí estamos en la adenohipófisis, que tenemos células acidófilas, células basales. Tenemos también, mira acá también un quiste de Rathke. Tenemos también células cromófobas, ¿no? Que aquí están, por ejemplo, que son el mayor porcentaje. En un 50%, 40% son las acidófilas y las basófilas son un 10%. Nada, aquí lo mismo, esta es la neurohipófisis. Aquí podemos ver que estos son los corpúsculos de Hering, ¿no? Donde van a llegar, por ejemplo, estas fibras nerviosas, bueno, esto es un vaso sanguíneo, pero llegan las fibras nerviosas del núcleo supraóptico y paraventricular para liberar oxitocina o vasopresina. Y ya, nada más.